Hola chicos, vamos a arrancar con un nuevo trabajo de Photoshop. Hoy vamos a iniciar con lo que tiene que ver con el fotomontaje, ¿sí? Así que bueno, vamos a, a trabajar sobre un grupo de fotografías, ¿m? Eh, con algunas técnicas de fotomontaje. Son muchas las técnicas de fotomontaje. Hay una cosa importante también a tener en cuenta, que cuando uno trabaja con fotomontaje, eh, digamos, pasa algo similar a cuando uno trabaja con retoque digital. O sea, para esto se requiere mucha práctica, hay muchísimas variables diferentes y posiblemente al principio los resultados no sean del todo buenos. Entonces, bueno, hay que tener bastante paciencia, hay que practicar bastante y a ir descubriendo las distintas alternativas. Bien, esto lo vamos a trabajar sobre un fondo de una imagen, pero esto tranquilamente uno podría comenzarlo como hemos hecho en trabajos anteriores, con un archivo en una hoja en blanco A4 en forma horizontal, por ejemplo, o del tamaño que ustedes necesiten, ¿sí? Y ir trasladando, digamos, todos los elementos a esa hoja. Nosotros lo vamos a hacer sobre una fotografía, lo único que yo les pido es que por ahí la fotografía que ustedes utilizan como fondo sea una fotografía medianamente de un tamaño respetable. Fíjense que acá ocupa casi toda lo que sería la pantalla del Photoshop y todavía está el 66,7%, o sea que bueno, tiene un tamaño importante. Bien, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Sobre esta fotografía vamos a trabajar incrustando o insertando otros elementos. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar por un auto. Eh, vamos a hacer, digamos, que este auto ingrese a esta fotografía. Si nosotros lo trasladamos directamente, el problema que tenemos es que obviamente nos están quedando todo lo que sería además del auto, digamos, todo lo que es el fondo de la foto original del auto. Eso no tiene que suceder, así que lo vamos a eliminar y vamos a empezar con una de las herramientas de fotomontaje. Para el fotomontaje se utilizan las máscaras, que nosotros ya hemos utilizado algunas. Nosotros utilizamos, por ejemplo, la máscara de varita mágica, cosa que acá no me estaría sirviendo demasiado. Y una máscara bastante útil para cuando hay una fotografía, porque yo les explico por qué el tema de la varita mágica. Recuerden que la varita mágica, fíjense, ¿ven? Es como que va tomando porciones de la fotografía, aunque fíjense que bastante bien toma acá, pero después ¿qué pasa? Por ahí me toma lugares que yo no quiero, ¿sí? Acá por ejemplo me sacó un pedazo, bueno, tiene esos detalles, la varita mágica es automática, entonces por ahí no funciona del todo bien como nosotros lo pretendemos. Entonces tenemos otra alternativa que generalmente se utiliza para cuando son eh, imágenes que tienen un fondo, ¿sí? Porque la varita mágica es más que nada para imágenes con un fondo blanco. Por ejemplo, la varita la vamos a utilizar para el logo, ¿sí? Que nosotros lo tenemos acá. Para el logo sí nos va a servir. No nos va a servir para una imagen que tenga fondo. Bueno, la herramienta que vamos a utilizar es la herramienta lazo, ¿sí? Que es esta herramienta que está arriba de la varita. ¿Sí? La que vamos a utilizar nosotros es la de arriba de todo, que es la del lazo libre sería, porque la otra es lazo poligonal y lazo magnético, que también son herramientas automáticas y por ahí producen fallas. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Con el piquito del lazo, fíjense, sin soltar el clic del mouse, vamos haciendo todo lo que sería la trayectoria de la figura. Fíjense que yo voy haciéndolo como bastante separado de la figura, ¿sí? O sea, lo ideal sería hacerlo lo más cerca posible, pero ¿qué ocurre? Corro el riesgo de
cortar una parte de la figura. Una vez que llego a hacer toda la vuelta completa, llego hasta donde estaba el inicio del lazo, suelto. ¿Qué hace el lazo? Me enmascara todo lo que yo encerré, ¿sí? O sea, es como que me selecciona la parte que yo encerré de la figura. Cliqueo en la herramienta de selección, cliqueo en la figura del auto, fíjense que se va solamente la parte que yo encerré, ¿sí? Y ahí me queda la figura ya, digamos, recortada. Ustedes dirán, bueno, pero, a ver, es lo mismo, porque no está el recuadro, pero se ve toda la parte del fondo. Bien. ¿Cómo se trabaja esto? Con el borrador. Elegimos la herramienta borrador, tenemos que tener la precaución de que esté activada la capa en donde vamos a trabajar con el borrador, que es la capa en donde está el auto. Lo acercamos bastante, trabajamos con un diámetro que nos permita trabajar con tranquilidad. Hay que tener cuidado, fíjense que el borrador aparece con un 100% de dureza. La dureza normalmente la tienen que manejar en un porcentaje no muy alto como el 100%, tampoco tan bajo. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando uno va mordiendo para sacar con el borrador la parte, digamos, que no corresponde al auto, ¿qué sucede? Si hay mucha dureza, fíjense, yo lo voy a hacer acá. Pasa esto, ¿sí? Es como que lo corta por ahí mejor, pero ¿qué sucede? Si yo en una parte me paso un poquito, el corte va a quedar como muy antinatural, ¿sí? Aunque acá está bastante bien. Si uno le pone demasiado, muy floja la dureza, pasa lo siguiente, tiene que hacer mucha cantidad de clics para poder sacar. Y si se acercan mucho, fíjense lo que pasa, se va borrando una parte de lo que sería el espejo. De todas maneras, todo depende de la habilidad que tenga uno y la práctica que tenga uno para trabajarlo. Cada uno lo va a trabajar con la dureza que le parece, ¿sí? Cuanto más práctica tenga uno, mayor la dureza con la que puede trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, si yo voy sacándole al auto la parte, digamos, que no corresponde y no me meto hacia donde está el auto, ¿ven ahí? No pasa nada. Lo que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Ahí le estoy sacando un pedazo de rueda, si no me equivoco, ¿sí? Lo que tengo que tener en cuenta es que tengo que tomar solamente ir sacando, digamos, la parte que no corresponde del auto, ¿sí? O sea, lo que fuera el fondo de la fotografía original. Bien. Yo esto lo estoy haciendo muy rápido, para que ustedes vean. Ahí le saqué un pedazo del alerón al auto, pero no importa porque yo lo voy a poner distinto en la foto. Para que ustedes vean cómo va quedando, ¿sí? Fíjense que yo en ningún momento cambié el tamaño del borrador, del pincel del borrador, pero hay momentos en donde uno lo va a tener que cambiar, ¿sí? Por ejemplo, yo para hacer todo el borde del auto, ahí le saqué un pedazo de techo, ¿sí? Eso por ir rápido. Para hacer, digamos, esto bien, para que esto me quede perfecto, por ejemplo, yo acá voy a tener que cambiar el diámetro, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me puedo meter sino en la zona del espejo. Si yo no me puedo meter ahí, no puedo meterme con un diámetro tan grande porque hago un desastre. Igual que en estos recovecos chiquitos que quedan acá, uno tiene que trabajar con el diámetro adecuado. Incluso fíjense que si al auto ustedes le sacan un pedazo y la dureza por ahí no es demasiado grande en la goma, no se nota que se lo sacaron, ¿sí? Es como que queda como que es así el auto. O sea que tampoco significa el hecho de sacar un pedazo de la figura
significa que vaya a quedar demasiado mal. Eso depende también después, vuelvo a repetir, de la práctica que uno tenga. Bueno, vamos a suponer que ahí está. Lo vamos a achicar un poquito, porque recuerden que esto tiene que ser un fotomontaje. Un fotomontaje significa que el auto me tiene que quedar en proporción, por ejemplo, con el paisaje. Hay una cosa importante cuando uno hace fotomontajes, saber adaptar la fotografía que tiene el objeto, ¿sí? Que puede ser un auto, puede ser un animal, una persona, o cualquier otro elemento que uno quiera incrustar, por ejemplo, en un paisaje, que la figura esté acorde al ángulo que tenga el paisaje, ¿sí? Fíjense que yo acá tengo el auto que viene de frente con una ruta que se ve de frente, ¿sí? Si yo tuviera el auto de frente y la ruta la tuviera de costado, sería prácticamente imposible hacer el fotomontaje. O sea, el fotomontaje no depende solamente de la habilidad que uno tenga de recortar, sino también de la habilidad que uno tenga de elegir la fotografía adecuada. Bien, vamos a poner la figura del logo. Esto lo vamos a hacer con la varita, que es mucho más fácil. Recuerden que para hacerlo del logo nosotros podíamos trabajar con capa a partir de fondo, le damos OK, le borramos la parte que no corresponde, cliqueamos afuera y trasladamos el logo. Fíjense que yo acá no hice lo que estuvimos haciendo nosotros en la creación de imágenes PNG. Yo directamente le saqué el fondo a esta imagen que es JPG y la trasladé sin fondo, ¿sí? O sea, no creé un PNG, porque digo, bueno, a lo mejor esta imagen la voy a usar solamente una vez, es el logo de una empresa, ¿sí? Que lo estoy usando solamente para este ejemplo, y digo, bueno, no tiene necesidad uno de crear un PNG para poder utilizarlo, ¿sí? También lo hago como un modo de que ustedes vean que se puede hacer de otra manera, ¿sí? Bien, el fotomontaje muchas veces también uno puede aplicar diversas herramientas de las que ya estuvimos viendo, ¿sí? Se pueden aplicar los ajustes, los filtros, etc. Yo acá, por ejemplo, para destacar el auto y el logo, voy a hacer algo. Voy a tomar el fondo y voy a ir a hacerle un ajuste. Y le voy a poner un ajuste bien violento, digamos, ¿sí? Un ajuste, por ejemplo, en blanco y negro. Esa es una opción que nosotros tenemos. Fíjense qué lindo que queda porque se destaca muchísimo, ¿sí? La figura del auto, que supuestamente si uno está haciendo una publicidad de un auto, la idea es que se vea el auto, ¿sí? Y que se destaque el auto. Lo voy a deshacer. Otra alternativa, por ejemplo, si ya vamos a la zona de filtros, es la de desenfoque, el famoso desenfoque gaussiano. Fíjense, yo voy a desenfocar el fondo, lo voy a desenfocar un poquito más. Le damos el OK. Y eso también sirve para destacar. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, cuando hay fotografías de modelos, ¿sí? De modelos tanto sean mujeres o hombres, que se desenfoca el fondo y queda enfocado, queda en primer plano, en primerísimo primer plano, el elemento. En este caso, el auto. Bueno, como en los casos anteriores, guardamos este trabajo en lo que sería el formato PSD y luego en el formato JPG, ¿sí? Para poder compartir en redes sociales. Con esto hemos terminado la clase de hoy.